Pero sí, muchísimas gracias. No, ahí tenemos un grupo en el que luego nos estamos comunicando, pero miren, como todas las actividades que están fluyendo aquí en ya previo al inicio, ya inició el proceso electoral de hecho, pero pues este tema es muy importante, como les comentaba en el grupo que estuvimos, me parece que es fundamental y prioritario para todas las comunidades residentes indígenas en la Ciudad de México. Y pues vamos a dar inicio a nuestra asamblea. En esta ocasión nos corresponde estar aquí en las instalaciones de la Dirección Distrital 13. Y pues para todos los que no me conocen, soy la licenciada Verónica Muñoz Durán, que soy la titular de esta Dirección Distrital 13, cabecera de demarcación en Miguel Hidalgo, y seré quien va a conducir esta asamblea comunitaria informativa como persona moderadora, junto con la titular del órgano desconcentrado número 5, que es Miguel Hidalgo Azcapotzalco, la maestra Rosalinda Figueroa Torres, también es coanfitriona. Entonces vamos a estar las dos aquí a sus órdenes, junto con todos nuestros compañeros. Muchas gracias, qué lindo, muchas gracias, muchas gracias. Con nuestros compañeros del Servicio Profesional Electoral, tanto de la Dirección Distrital 5 como de la Dirección Distrital 13, quienes les damos una cordial bienvenida a todas y a todos de la comunidad residente Mazahua, que es la que tenemos aquí en Miguel Hidalgo, como nuestros vecinas y vecinos que están interesados en estos temas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues bien, siendo las 16:45 del día 15 del mes de noviembre del año 2023, conforme a la convocatoria respectiva, se da inicio a la Asamblea Comunitaria Informativa en la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo para comunicar a los pueblos, barrios y comunidades indígenas las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas que se implementarán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Les damos la más cordial bienvenida. También queremos comentar que nos acompañan por parte de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, Analicet San Juan Enciso, que viene representando, y también Magali Yanin Arellanes Martínez. Están ellas presentes aquí en nuestra asamblea. De las áreas centrales, que es de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, está Ángel Guadalupe García Ibarra. Y de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral se encuentra Pablo Mayén Solís. Tenemos también de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, está Armando Chávez Chávez. Y obviamente de las comunidades Mazahua, pues tenemos a… Vamos a dar lectura, ¿sí? Gloria Arellano García, Galán Ramírez Araceli, Galán Ramírez Mariel, Juan Ignacio, Leonor Medina Ventura, María Guadalupe, Remigio Maya, María Guadalupe Arellano García, Nos falta alguien de la comunidad, nos dice, estamos en la… Aquí está, Alberto, pues Alberto, como no, Alberto II Maya, sí, y bueno, obviamente Petra Ignacio Matías, a quienes les agradezco muchísimo todo el seguimiento que se ha dado a este tema, muchas gracias. Y también nos acompañan del Instituto Nacional Electoral de la Junta Local del INE en la Ciudad de México, Marco Antonio Barrero Villegas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues vamos a continuación, les daré algunas, le voy a solicitar a mi compañera que dé algunas indicaciones para llevar a cabo el buen desarrollo de esta asamblea. Por favor, licenciada. 1. Durante el desarrollo de esta asamblea se les pide a las personas asistentes mantener silencio, ya que esto permitirá escuchar con claridad a la persona que tome la palabra, salvo que se encuentre en uso de la voz. 2. Para una mayor fluidez y agilidad en el desarrollo de la asamblea, las personas asistentes que deseen hacer uso de la palabra podrán hacerlo, levantando la mano en el punto 5 del orden del día relativo a la deliberación, reflexión y o análisis de la información presentada. 3. Las personas asistentes tendrán derecho a participar hasta en 3 ocasiones, cada una hasta por 3 minutos. 4. Para tener un control en los tiempos durante las intervenciones, se les indicará
cuando el tiempo de intervención haya concluido. 5. No habrá traducción a lengua de señales mexicanas por no contar el Instituto Electoral con suficiencia presupuestal para este concepto. 6. En su caso, un resumen del acta de la presente asamblea podrá ser traducida a la lengua indígena si así se solicita por las representaciones. 7. Se recuerda que los documentos y materiales de difusión se les han sido comunicados con la convocatoria respectiva y continúan disponibles en la página de internet del Instituto www.ism.mx, en el micrositio Acciones afirmativas para candidaturas indígenas. Muchas gracias. Bueno, le voy a volver a solicitar, señora secretaria, que continúe con el orden del día, por favor. Claro que sí, maestra Verónica. El orden del día es el siguiente. 1. Lectura del orden del día. 2. Antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. 3. Presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. 4. Aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Y 5. Deliberación, reflexión y o análisis de la información presentada. Por favor, licenciada, proceda con el desahogo del orden del día. Bueno, pregunto, ¿todos están de acuerdo en el orden del día? Sí. Vamos a continuar, por favor, con el desahogo. Claro que sí. El segundo punto del orden del día corresponde a la exposición de los antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. Pues muchas gracias. Vamos a dar inicio con la exposición. Nuestro compañero, el licenciado Santiago, que es el abogado, el secretario del Distrito 5, va a darles una breve plática sobre los antecedentes de esta iniciativa, esta importante iniciativa. Por favor, licenciado. Muchas gracias, maestra Verónica. Bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes al Instituto Electoral de la Ciudad de México. El motivo de esta asamblea, los antecedentes para la realización de esta Asamblea Comunitaria Informativa, es un poco de lo que les queremos platicar, cuál es el motivo por el cual estamos aquí reunidos, qué es lo que queremos informarles, qué es lo que queremos darles a conocer. Bueno, el motivo por el cual se están celebrando estas asambleas es que el 19 de julio del 2023, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, el número 56, donde, entre otras cosas, vinculó, es decir, le dio una instrucción al Instituto Nacional Electoral para que en materia de postulación de candidaturas de comunidades y pueblos indígenas se dé a conocer con oportunidad y adaptabilidad cultural, es decir, que se adapte a los contextos culturales de las personas que integran estos pueblos y comunidades y barrios originarios, las medidas de acción afirmativa que se implementen para cada proceso electoral. Bueno, como un contexto, una explicación muy somera de lo que dijo esta sentencia, bueno, hubo un proceso donde a través de diversos juicios los tribunales ordenaron al Instituto Nacional Electoral y a los 32 institutos electorales locales que se incluyan, entre otros grupos vulnerables, que se incluyan acciones afirmativas que permitan que las personas que se identifican o autoadscriben como indígenas tengan espacios para que se puedan postular a las candidaturas, a los cargos de elección popular, tanto federales como locales. Entonces, en ese sentido y derivado de una inconformidad de un grupo de indígenas
en contra de los lineamientos que emitió el propio Instituto Nacional para dar lugares a estas personas que se autoadscriben como indígenas, entre otros grupos. A pesar de que declaró infundados los motivos del agravio, que eso se los va a explicar un poco más adelante mi compañero Carlos, lo que sí ordenó es que se dé, pues que se haga extensiva la invitación a las comunidades para que se expliquen estas acciones afirmativas que se están implementando. Entonces, tanto el INE como los 32 órganos electorales locales de cada una de las entidades federativas, tenemos el mandato de hacer asambleas donde expliquemos cuáles son estas acciones afirmativas que corresponden y cuál es su proceso de implementación. En particular, la sentencia refiere que se deberá dar prioridad a las asambleas generales comunitarias. ¿Por qué? Porque es el mecanismo a través del cual ustedes asisten, nosotros les explicamos, les apoyamos, los orientamos sobre cuáles son estas medidas en caso de que ustedes estén interesados. Esta asamblea, pues como el nombre lo indica, tiene como objetivo informar, ¿no? Como ustedes saben, en la legislación mexicana existen espacios para que se postulen las personas que quieran integrar los cargos de elección popular, y es principalmente a través de los partidos políticos. A través de los partidos políticos, aunque existen las figuras de candidaturas independientes, pero en esta asamblea nos vamos a enfocar en las acciones que deben implementar los partidos políticos para postular a las personas a las candidaturas a los cargos de elección popular. Entonces, además, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha implementado diversas acciones derivado de esta sentencia. Una de ellas es que el 10 de septiembre del 2023, el Consejo General aprobó lineamientos para la postulación de candidaturas a la jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México para el próximo proceso electoral local ordinario 2023-2024. Esto está plasmado en el acuerdo de Consejo General número 91. Entonces, nos vamos a referir a ello como los lineamientos. Bueno, adicional a ello, el 25 de septiembre del 2023, el Consejo General aprobó a través del Acuerdo 94 algunos documentos que también van a ser referidos en esta reunión. Uno de ellos es el Plan de Trabajo para comunicar a los pueblos, barrios y comunidades indígenas las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas que se implementarán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024, un folleto que conoce las acciones afirmativas para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. El tríptico conoce las acciones afirmativas para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, y el documento Acciones afirmativas en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 para pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas residentes. Todos estos documentos son documentos que tienen como objetivo la divulgación de estas acciones afirmativas. Por ahí ya se los están distribuyendo, pero también en caso de que quieran tener acceso, nos pueden, nosotros con mucho gusto se los proporcionamos si ustedes a su vez los quieren difundir en sus comunidades. Bueno, entre esos documentos se aprobó el plan de trabajo con el cual se da pie a que nosotros convoquemos a estas asambleas. En estas, bueno, el objetivo es hacer de su conocimiento cuáles son esas acciones afirmativas que se han implementado derivado de estos juicios, específicamente para que los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, en particular, conozcan cuáles son las reglas relativas a la autoadscripción calificada para candidaturas indígenas. Eso es el principal tema del que mis compañeros les van a hablar. Bueno, después
de esta asamblea, las autoridades, entre ellas el Instituto Electoral, realizarán una serie de actividades que se les señalan a continuación. Del 30 de octubre al 1 de diciembre se integrarán elementos para comprender la cultura indígena, sus formas internas de gobierno y su autoorganización, con la información de los formatos de aspectos socioculturales de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, con el apoyo de las instituciones que también nos están acompañando. Posteriormente, a partir del 25 de noviembre se realizarán reuniones con partidos políticos donde se tratará precisamente la aplicación de estas acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas. Del 11 al 15 de diciembre se integrará y se remitirá el soporte documental para informar al tribunal del cumplimiento de esta resolución. Esta resolución que les comentamos es la que da pie o da origen a todas estas actividades. Del 11 al 15 de diciembre se presentará ante el Consejo General de este instituto un informe final con el resultado de la comunicación, es decir, de todas estas actividades por las cuales nosotros estamos difundiendo estas acciones afirmativas. Y finalmente, a partir de la presentación de este informe se dará seguimiento y atención a los temas, planteamientos o aspectos relevantes que se hayan abordado durante estas asambleas. Bueno, finalmente, para cualquier orientación o asesoría que ustedes requieran, con mayor información, ponemos a su disposición los teléfonos del Centro de Información Telefónica del Instituto Electoral, o también pueden acercarse ustedes ya sea a través de la Dirección Distrital 13, que es la cabecera de demarcación en Miguel Hidalgo, o con nosotros en la Dirección Distrital 5, donde pues compartimos con la demarcación Azcapotzalco, pero pues también dependiendo de a qué distrito correspondan, estamos a su disposición para orientarles sobre cualquier duda, comentario, inquietud que tengan, o para abonar mayor información respecto a este tema. Entonces, con eso concluirá mi participación y les agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, pues estos son los antecedentes y ahora vamos a ver ya como tercer punto del orden del día la presentación de cuáles son las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Tema que va a presentar nuestro compañero Carlos, apoyado también por nuestro compañero Miguel del Distrito 5 y Distrito 13. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar por poner en contexto todo esto que estamos platicando el día de hoy. Si me apoyas, Pili, con la siguiente diapositiva. Tenemos que tener claro que estas acciones afirmativas aplican para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Como seguramente muchas y muchos de ustedes ya saben, el próximo año vamos a tener elecciones locales y federales. La jornada electoral se va a celebrar el primer domingo de junio y todo este rollo que les estamos diciendo el día de hoy tiene justamente el objetivo de que las personas que pertenecen a alguna comunidad de atención prioritaria participen como personas candidatas en la elección del próximo año. La siguiente. Aquí es muy importante que sepamos que el proceso electoral no solamente es el día de la jornada electoral, sino que hay un montón de trabajo detrás y posterior también a la jornada electoral, de tal manera que el proceso electoral lo definimos como todo el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política de la Ciudad de México, la Constitución de nuestro país, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y toda la normativa que aplica al tema electoral. Son todos los actos que tienen justamente, que buscan la renovación periódica del Poder Ejecutivo y Legislativo.
En este caso, dentro del proceso electoral, hay un proceso de postulación para ocupar algún cargo de elección popular. Este proceso de postulación es importante que tengamos claro que depende de los partidos políticos. Es un proceso que está regulado por leyes federales, locales establecidas, pero también por los estatutos internos de cada partido político. Es decir, cada partido político tiene las reglas sobre las cuales se tienen que llevar a cabo los procesos de selección de candidaturas. En algunos partidos políticos, por ejemplo, tenemos distintos requisitos o tener cierto tiempo de militancia. En otros partidos políticos existen los sorteos. Cada partido político tiene mecanismos distintos. Lo que buscan los partidos políticos es escoger a las mejores personas para representar la pluralidad de la sociedad y que además estén comprometidos con servir a la sociedad. La siguiente. Como les decía, los procesos internos es algo que llevan a cabo los partidos políticos. Dentro de estos procesos internos, algo que normalmente es más mediático son los procesos de precampañas, son las precampañas, que son todos los actos orientados a los simpatizantes de los partidos políticos, también al electorado en general, para justamente definir qué candidaturas tienen más apoyo que otras, ¿no? Siguiente. Es importante también que distingamos que vamos a hablar de fórmulas en este caso. ¿A qué nos referimos con fórmula? Tenemos por un lado cargos que no se registran con fórmula, como son la presidencia de la República, las alcaldías, la jefatura de gobierno, las gubernaturas en los estados. Pero hay otras candidaturas que se tienen que registrar mediante una fórmula, que son las diputaciones de representación proporcional, las diputaciones de mayoría relativa y las concejalías. Cuando hablamos de una fórmula nos referimos a dos personas, una que es la persona propietaria y la otra es la persona suplente de los cargos. De tal manera que cuando votamos por una candidatura a diputación, no estamos votando solamente por una persona, estamos votando por la persona propietaria y por la persona suplente. Estamos votando por una fórmula de dos personas. Siguiente. En este caso, para el próximo año, vamos a elegir a la persona que va a ostentar la titularidad de la jefatura de gobierno. Vamos a escoger 66 diputaciones, 33 de mayoría relativa, 32 de representación proporcional y una diputación migrante que también es de mayoría relativa. Vamos a escoger también a las 16 personas titulares de las alcaldías y a 204 personas que van a conformar las concejalías de las alcaldías. En este caso son 121 de mayoría relativa y 83 de representación proporcional. Le cedo el uso de la voz a Miguel. Bueno, muy buena tarde. Como lo veíamos, ya en el caso específico de Miguel Hidalgo, tenemos la alcaldía Miguel Hidalgo se conforma por 7 circunscripciones en las cuales se van a elegir a 7 concejales de mayoría relativa. De esos 7 concejales de mayoría relativa, uno de ellos debe de pertenecer forzosamente a un grupo prioritario. ¿Qué son los grupos prioritarios? Precisamente los pueblos, barrios, comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT, también en su caso personas víctimas. Ahí es una cuestión un poco la definición de la víctima, es decir, alguien que haya pasado un proceso de un delito infringido en su persona o en su familia. Entonces, todos esos grupos prioritarios, de todos ellos, las concejalías, en el caso de mayoría relativa, se tiene que reservar un lugar para esos grupos prioritarios. En este caso, de 7 concejalías de mayoría relativa, una de ellas debe ser para grupos prioritarios. Por eso es que en acatamiento a la sentencia del tribunal, aquí traigo el número de la sentencia. En acatamiento a la sentencia del tribunal al sub-JDC-56/2023 y acumulados, es de que nosotros en este momento estamos haciendo la divulgación de esta situación. ¿Qué otra cosa? También, por ejemplo, como mencionó mi compañero, de las diputaciones de mayoría relativa, que son 33,
en el caso directo y uno del diputado migrante, de esas 33 vamos a elegir, bueno, los partidos tienen que reservar, que se escuche de esta forma, tienen que reservar dentro de su planteamiento, de su oferta política, de forma obligatoria, 7 fórmulas de jóvenes de 18 a 35 años. O sea, es decir, de los 33 cargos de mayoría relativa, 7 de ellos son para jóvenes. Y al menos una fórmula, que volvemos a lo mismo, de los grupos prioritarios, al menos una fórmula, y esta fórmula también tiene una peculiaridad. Debe de ser competitiva en los bloques alto o medio de cada partido, para que se me entienda de esta forma. Por lo general, Iztapalapa pues es guinda. Entonces, si el partido Morena pone una candidatura, al menos una de esas candidaturas en Iztapalapa tiene que ser de grupo prioritario. Miguel Hidalgo es azul, entonces si el PAN, por ejemplo, pone entre sus candidaturas de las 33 diputaciones, al menos una tendría que ser de grupo prioritario y preferentemente, por ejemplo, en Miguel Hidalgo, en Azcapotzalco, es decir, en las zonas donde son de media o alta competitividad. Porque, digo, de otra forma esto sería una simulación donde te pongo donde sabemos que voy a perder porque simplemente nada más voy a llenar el espacio. Entonces, de lo que se trata de esto es de que también sean competitivas las candidaturas. Y bueno, eso por los diputados de mayoría relativa, pero también tenemos que en el caso de la representación proporcional, de igual forma de los 32 de representación proporcional, 4 fórmulas, como ya les explicaba mi compañero Carlos, propietario y suplente, 4 fórmulas son de 18 a 35 años y una fórmula al menos de esas 32 tiene que ser de grupo prioritario. Y finalmente, en el caso de las concejalías, por ejemplo, en Miguel Hidalgo, que son 7 concejalías, una de esas 7 le corresponde a grupo prioritario. Entonces, por eso es la importancia de que ustedes conozcan esto, digo, ustedes como comunidad indígena, como pueblo, barrio originario, y también los vecinos que sepan, o sea, vecinos en general que sepan de esto, para que sepan cómo los partidos, por disposición de ley, por ordenamiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral, tienen que disponer las candidaturas. Entonces, en las concejalías, como les decía, al menos una fórmula pues tiene que ser de jóvenes y otra fórmula tiene que ser de grupo prioritario. De las 7 concejalías, una tiene que cumplir con esos patrones. Ahora, digo, algo muy importante, ustedes se les tienen que acercar a los partidos políticos porque por la forma en la que funciona nuestro sistema político, realmente todo se hace en el encauce a través de los partidos políticos. Y para estos efectos tenemos como plazo que el registro de las candidaturas para jefatura de gobierno, diputaciones y alcaldías, el plazo de registro dura solo 8 días y está marcado del 8 de febrero del 2024 al 15 de febrero del 2024. Entonces, en ese registro también va el registro de concejales, o sea, va el registro de diputaciones y el registro de concejales, para que lo tengan muy en cuenta, del 8 de febrero del 24 al 15 de febrero del 24. Esos 8 días es lo importante. Perdón, es que es el punto 4 de los lineamientos ya, ¿no? Estos son los lineamientos. Ajá. Es que es el punto 4 el que sigue. Ah, ok. Así que para que termine Carlos y continúas tú para que ya termines con Ok. los lineamientos, ¿perfecto? Sí, ya seguiremos al siguiente punto. Sí, ya seguimos al siguiente punto. Ok. Entonces, nada más anunciar el punto, porque ya estás en los lineamientos. Nada más para anunciar el punto que ya ahorita estamos en el 4º punto del orden del día, que son los aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. En este caso, igual nuestros compañeros Miguel Ángel Juárez y Carlos nos van a apoyar con la exposición de estos lineamientos. Bueno, vamos a partir en la siguiente diapositiva. Vamos a visualizar cuáles son los 6 grupos que se consideran de atención prioritaria.
En este caso tenemos que son personas con alguna discapacidad, personas que pertenecen a pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, que es el motivo de la asamblea del día de hoy. También personas de la diversidad sexual y de género, personas afromexicanas residentes en la Ciudad de México y personas del sector de las personas adultas mayores, todo esto de conformidad con lo que establece la Constitución Política de la Ciudad de México y en particular el artículo 14 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. En este sentido, los lineamientos que aprobó el Consejo General del Instituto Electoral contempla que sí se tiene que cumplir con una cuota mínima obligatoria de parte de los partidos políticos, pero también recomienda, o sea, va más allá de lo que establece la ley, y recomienda que los partidos políticos postulen por lo menos 2 diputaciones más de mayoría relativa y también 2 diputaciones más en las fórmulas de representación proporcional. En la siguiente lámina podemos ver cuál es la obligación que tienen los partidos políticos. Para diputaciones de mayoría relativa tienen que postular obligatoriamente al menos una fórmula de personas integrantes de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Para el caso de diputaciones por el principio de representación proporcional, al menos una fórmula de alguno de los grupos de atención prioritaria, que son los que mencionamos anteriormente. Para el caso de la postulación de concejalías, se tiene que registrar al menos una fórmula igual de los grupos de atención prioritaria por planilla por alcaldía. Es decir, tienen que registrar en cada alcaldía una fórmula. Siguiente. Es muy importante para el tema de los pueblos, barrios y comunidades indígenas que tengamos claro que el procedimiento por el cual una persona acredita que pertenece a una de estas comunidades es el de autoadscripción calificada. ¿Qué significa esto? Basta con que yo me sienta parte de una comunidad o de un pueblo o barrio indígena, sí, pero también el partido político tiene que tener una forma de probar que lo que me está diciendo la persona es cierto. Por eso se llama calificada. O sea, no solamente es que yo me autoadscriba como persona perteneciente a una comunidad indígena, sino que tengo que tener forma de probarlo. A esto nos referimos con calificada. Es decir, tenemos que tener un vínculo efectivo, documentado y comprobable con la comunidad a la que decimos pertenecer. Es decir, haber prestado en algún momento servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en el pueblo, barrio o comunidad. Para ello, el partido político me va a pedir que lo compruebe mediante algunos documentos. Siguiente. Estos documentos pueden ser, por ejemplo, no es exhaustiva la lista, solamente es orientativa. Cualquier documento que avale que ustedes son autoridades tradicionales, alguna constancia expedida por alguna autoridad tradicional que acredite la pertenencia de la persona a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena, un escrito firmado por integrantes de la comunidad que avalen la pertenencia o comprobantes de participación en la organización de eventos tradicionales. Es muy importante que los partidos, que sepan que los partidos políticos tienen que tomar estos documentos de buena fe, es decir, tienen que creer que efectivamente los documentos expedidos son verídicos, pues no existe un catálogo como tal oficial de autoridades tradicionales en la Ciudad de México. Siguiente. También aprovechamos la oportunidad para mencionarles que estas candidaturas postuladas a través de acciones afirmativas y todas las demás candidaturas tienen que dar a conocer sus propuestas, su perfil, a través de una plataforma que en este caso está alojada en el sitio web del Instituto Nacional Electoral, que se le conoce como el sitio de internet Candidatas y Candidatos Conóceles, en el que ustedes pueden consultar y si alguna de ustedes o alguno de ustedes quiere ser candidato, tiene que subir ahí su información para que las personas sepan por quién están votando. Siguiente. Por último, ¿qué pueden hacer ustedes si sienten que alguno de sus derechos o no se están haciendo cumplir las acciones afirmativas por parte de los partidos políticos? El mecanismo que tienen ustedes para
para que se aplique una sanción o que se ordene a los partidos políticos o a la autoridad electoral que se dé cumplimiento a estas acciones es a través del juicio para la protección de derechos político-electorales de la ciudadanía. Siguiente. Este juicio, sobre todo para el tema de registro de candidaturas, se puede hacer valer en dos momentos. En el primero es cuando los partidos políticos seleccionan a las personas candidatas, y el segundo momento es mediante la aprobación de las candidaturas que llevan a cabo los institutos electorales, en este caso el Instituto Electoral de la Ciudad de México para cargos locales o el Instituto Nacional Electoral para candidaturas federales. Le dejo el micrófono a Miguel por si quiere agregar algo más. Bueno, como decía mi compañero Carlos, aquí tenemos el juicio del JDC sirve para defender nuestros derechos político-electorales, pero en defenderlos, uno, del no registro para mi persona. O sea, a mí no me quisieron otorgar el registro porque supuestamente el partido o coalición ya alegó que ya había cumplido con la cuota, es decir, que ya tenía un representante indígena, pero yo sé que esa persona, o creo saber que esa persona no es integrante de comunidad. Entonces, puedo hacer un juicio también para tumbar a un posible candidato. Eso es la lógica de eso. O sea, uno es, no me otorgan a mí el registro, pues yo hago juicio para demostrar que yo sí pertenezco a una comunidad indígena o a uno de los grupos de atención prioritaria. Y del otro lado es igual el juicio, pero para demostrar que una tercera persona no pertenece a ese grupo de atención prioritaria, en este caso sobre todo a las comunidades indígenas. O sea, tenemos el juicio, pero para las dos versiones. Entonces, es un instrumento que, de llegarlo a necesitar, como les había dicho mi compañero Carlos, está en el registro de los partidos, en el registro interno, y una vez que publican su registro interno, ya en el registro también ante la autoridad electoral local, en el caso de nosotros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y ante la autoridad federal, el Instituto Nacional Electoral. Entonces tenemos esos dos momentos, al interior de los partidos y ya una vez que los partidos ya lo hacen oficial con los institutos electorales. Podemos hacer el juicio. No sé si haya otra lámina. Bueno, pues gracias. Ya les había leído las fechas. Guarden esas fechas si les interesa. Acérquense a los partidos previamente para que, de ser el caso, les otorguen el registro cumpliendo con esta acción afirmativa. Y pues bueno, sería todo y cuanto. Le cedo el micrófono a la moderadora. Muchas gracias, Carlos Miguel Ángel. Pues vamos a continuar con el quinto punto del orden del día. Por favor, licenciada Rosalinda, ¿puede continuar con el orden del día? Gracias, maestra. El quinto punto del orden del día corresponde a la deliberación, reflexión o análisis de la información presentada. Muchas gracias. En este punto del orden del día, pues es para que nosotros platiquemos, comentemos si hay alguna duda, comentarios. Yo entiendo que esta nueva iniciativa a lo mejor la hemos platicado por mucho tiempo, cuando nos hemos reunido Instituto Electoral de la Ciudad de México con las comunidades y grupos de representaciones indígenas. En lo personal es algo que me hizo muy, muy feliz cuando la escuché. Entonces yo quisiera saber si ustedes tienen alguna duda, comentario, pregunta respecto a esto, o si consideran que lo que se les expuso ha sido suficiente, también para que nos lo comenten, ¿no? Este es el quinto punto del orden del día y estamos a sus órdenes. ¿Alguna pregunta, duda, comentario respecto a este punto? Por favor, Petra Matías, te voy a dar el uso de la voz. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Remigio de la comunidad Mazahua. Mi pregunta es que si, yo en lo particular puedo ir a pedir un puesto como diputada a cualquier partido, o sea que me puedan apoyar, vaya, en ese aspecto. Bueno, esa es una pregunta. Si pudiera yo participar. La otra pregunta. Sí. Jimi tenche nuscoji pokia, nusco arichusgo Petri Ignacio Matías.
Nusco Arimin Conebonro, ya casi 50 años. Buenas tardes a todos, mi nombre es Petra Ignacio Matías, yo vivo aquí en la Ciudad de México, ya llevo viviendo aquí casi 50 años. Entonces, pues es muy buena la iniciativa que aprobaron. He entendido que dentro de todas las planillas debe de ir una persona vulnerable. Si no es indígena, tiene que ser de discapacidad. Discapacidad y diversidad de género, ¿no? Me supongo. O adulto mayor de 60 años. Mi pregunta es, ¿cuáles son los pasos que debo de seguir? Es la misma que preguntó Lupita. ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir para que un partido nos cobije? Porque lamentablemente todos los partidos políticos, todos, no hay ni uno para cuál defender, pues todos los puestos políticos ya están amarrados. Se los dan a sus compadres, a sus hijos, a su hermano, al que trae más gente, al que le moviliza mucha gente. Entonces eso, dice la licenciada Verónica, lo celebró y nosotros también, pero dentro de ello pues seguimos sin ser partícipes de la política y seguiremos así, puesto que todos los partidos políticos ya vienen pero muy amarrados, tan es así que ahorita pues todos se andan peleando por los puestos. Entonces imagínense cómo nos van a dar uno a nosotras. Pero esa es la pregunta, ¿cuáles son los pasos para que un partido nos cobije? Gracias. ¿Alguien más? Antes de responder. Y ya, digo, si alguien más sigue, primero respondo a estas tres. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Claudio Fonseca Martínez, soy vecino de la colonia Escandón, de hecho, de aquí de la misma zona donde está la demarcación distrital número 13. Soy integrante de la Copaco también de mi colonia. Y pues bueno, antes que nada, agradecer a la licenciada Verónica, a todo su equipo, también a la licenciada del Distrito 5. Y pues bueno, antes que nada, yo creo que estamos ahorita en una transición que está teniendo precisamente el país, precisamente donde se están incluyendo a ciertos grupos, más allá de ser vulnerables. Yo creo que en algún momento se están considerando la inclusión precisamente para participar en las decisiones políticas de nuestro país, a lo cual pues bueno, yo me sumo a esta iniciativa que tuvieron para poder llevar a cabo estas modificaciones de la ley. Hoy te escuchaba yo las precisiones de las compañeras de los pueblos indígenas. Yo de hecho estoy buscando una representatividad precisamente dentro de un partido, del partido Morena, para poder ser concejal. De hecho se va a llevar a cabo un proceso interno precisamente del partido para poder llevar a cabo este procedimiento. Y pues bueno, yo creo que aquí más que nada es también el de repente realizar el trabajo precisamente para las comunidades. Ahorita yo tengo una duda, por ejemplo, ahorita comentaban que con el simple hecho a lo mejor de decir, ¿sabes qué? Se trabajó para una comunidad, pero por ejemplo, si en algún momento la comunidad, ahorita yo veo que son de Miguel Hidalgo, pero si se trabajó para una comunidad que no es dentro de la demarcación, aplica, por ejemplo, hay un trabajo a lo mejor previo en alcaldías como Xochimilco, pero obviamente es independiente a lo que vendría haciendo la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Ahí aplica esa cuestión afirmativa o únicamente tiene que ser para las comunidades dentro de la demarcación? Bueno. Como les comenté, bueno, ahorita está mi compañero Miguel, están sus compañeros del Distrito 5, pero también tenemos compañeras de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. No sé si ustedes quisieran comentar algo al respecto a las preguntas que nos hacen los integrantes de las comunidades indígenas. O que Miguel dé la respuesta como ustedes nos digan. ¿Sí está bien? Y si no lo reforzamos, ¿está bien? Ok. Bueno, antes de dar el uso de la voz, yo quiero comentar, Petra, que este sentir que tenemos mutuo, porque hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo con ustedes y bueno, este afecto que se va generando, ¿no? Con el trabajo, porque uno ve su lucha y ve estas cuestiones de
a veces de situaciones que no son tan igualitarias, pues por eso es esta sentencia y reitero que se aplaude y la aplaudo porque en algún momento las mujeres estuvimos igual. Las mujeres no teníamos tantos derechos y fue gracias a las acciones o a la apertura que se hizo en las leyes que poco a poco, al derecho del voto que tuvimos las mujeres que tenemos ciertos derechos. Yo les he comentado hace muchos años, las mujeres no podíamos decidir ni siquiera por nuestros hijos, lo decidían los varones, los papás. Gracias a todas estas acciones, estas modificaciones en la ley, esta apertura para que la mujer tenga un 50 y 50% en la representación, es que hemos logrado tener ya más derechos las mujeres. Este es un inicio. Este es un inicio para las comunidades indígenas, pero yo creo que no va a ser lo último. Hay que iniciar y hay que empezar por algo. Yo por eso aplaudo esta iniciativa. Vamos a apoyar con todo lo que se pueda para que pueda darse seguimiento y buen causa a esta iniciativa que hubo. Y bueno, eso es por mi parte, pero en cuanto a sus dudas voy a darle el uso de la voz a Miguel para que lo comente. Gracias. Como había comentado el licenciado Carlos, en este tipo de cuestiones del registro habría que ver qué disponen, digo porque cada partido político tiene sus estatutos, tiene sus formas en las que le da la candidatura tanto a los que son militantes como le llaman coloquialmente a sociedad civil, o sea, a externos, no militantes y a militantes. Cada partido tiene sus candados, sus formas. Y si le agregamos que muy probablemente en este proceso electoral vayan en coalición, entonces se tiene que ver, o sea, cuál es el partido político, digo, no es que lo expresen aquí, sino cuál es el partido político de su simpatía, acercarse a ese partido político. Digo, la fecha fatal es el 8 de febrero. Ya previo a esa fecha ustedes ya debieron de haber hecho ese cabildeo con el partido político de su simpatía. O sea, ver desde los estatutos, aquí les podemos apoyar, o en el Distrito 5 les pueden apoyar, o directamente en Huizaches 25, o sea, en el área central, en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, solo para ver lo de los estatutos, para explicarle, o sea, el partido rojo dice tal cosa, el partido de color turquesa dice tal cosa. O sea, solo para explicarles esa parte, es lo que nosotros les podemos apoyar, y ya es cuestión de ustedes de irse a acercar al partido, a tocar la puerta y decir, a ver, yo cumplo con esto conforme a tus propios documentos básicos, a tu normatividad interna. Yo estoy cumpliendo, dame el espacio. Es esa la parte que se tiene que hacer. De hecho, en la presentación, lo había leído, no recuerdo si mi compañero Santiago o mi compañero Carlos, había una parte donde decía que la Dirección de Asociaciones Políticas, ya una vez después de que termináramos estas asambleas que terminan el viernes, iba a mandar un informe al tribunal, pero también un informe a los partidos políticos para decirles, no es de si quieres, es una obligación para este proceso, que así lo vamos a disponer. De hecho, había otra cosa. Como mencionó la maestra Verónica, dentro de todo eso que les dije, se reserva 4 lugares de jóvenes, un lugar de atención prioritaria y todo esto, aún así tenemos que considerar también el criterio de paridad. Es decir, de todo eso que estamos reservando, 50% son mujeres y 50% van a ser varones. De los 200 y tantos cargos de concejales, o sea, la mitad de 100, 105, 110 tienen que ser de mujeres y el otro tanto tienen que ser de varones. Entonces, sí es una cuestión no tan fácil, se les va complicando a los partidos políticos y mucho más si se van en coalición, se les va complicando porque tienen que adecuar su normatividad de partido. Su acuerdo de coalición lo tienen que adecuar a esta obligatoriedad, porque no es si quiero, es obligatoriedad. Entonces, y vamos así como que de aquí jalo una fichita, de aquí la pongo y así se va componiendo. Pero digo, si tienen alguna duda, pueden acercarse, leemos los estatutos para decir, miren, pues en este sí se permite sin que sean militantes, en este no se permite así, dependiendo también cuáles sean sus simpatías. Gracias por la explicación. Entonces, de acuerdo a lo que ha explicado, ustedes y en Huizache nos pueden dar los estatutos de los partidos. Están en la página de internet. Están en la página. Les podemos explicar el contenido del estatuto. O sea, no necesariamente tengo que ir al partido
para no quemarme. ¿Qué tal si voy a un color y me van a ver los de los otros colores? Ya no me van a querer ayudar. Previo a eso sí pueden venir con nosotros. Previo a eso pueden venir. Algo que es muy importante, recuerden, los partidos políticos llevan sus registros de sus candidaturas al instituto, en este caso, por ejemplo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Está el área de asociaciones políticas, jurídico, etcétera, que revisan que reúnan los requisitos de ley. Por ejemplo, que el 50 y 50% de sus candidaturas sean hombres y 50% mujeres. Si no es así, el instituto dice, a ver, no estás cumpliendo con esto, tienes que volver a revisar tus candidaturas. ¿Qué más revisa el instituto? Esto de las zonas donde, ¿se acuerdan antes esto que se llamaba las Juanitas, ¿no? Que te ponían sí vamos a tener un 50-50%, pero a ver cuáles son las secciones que perdemos siempre, los distritos que perdemos siempre. Ahí ponemos, antes se estilaba, y dicen que en otro país, no en este, se estilaba que ponían mujeres, por ejemplo, ahí, cuando recién empezamos con esta lucha las mujeres de esta equidad, de ponerlas en distritos donde se perdía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora ya no, tienen que ver en cuáles están, lo que les explicaron, en cuáles están que ganaron también, para que ahí esté también la equidad y estemos en estas candidaturas. Pero ahora tienen que reunir este requisito también de tener candidaturas de estos pueblos y residentes originarios. Entonces, yo estoy y tú estás obligado a cumplir con esto. Entonces, aquí estoy y quiero, ¿no? Y soy Petra, ¿no? Y soy Petra y soy ¿no? Quiero, soy Lupita, quiero, no sé. Podemos esta cuestión, pero sí tenemos que leer un poco los estatutos. Hay un partido político que en este momento está llevando a cabo sus registros. Tiene un procedimiento y hay una convocatoria que debe ser pública. Entonces, eso es importante, pero rápido que empecemos a revisarlo, porque ellos ya están llevando a cabo sus procesos internos. Entonces, en este momento están llevando a cabo sus procesos internos. Pues si conoces a alguien, hay que acercarse y decir, a ver, tú por ley tienes que cumplir con esto. Yo sí tengo manera de comprobar que soy originaria de una comunidad indígena, tengo todos los documentos que tienen, mi participación histórica que he tenido, las que ustedes han tenido históricamente en todos los procesos aquí en Miguel Hidalgo. Pues bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo me vas a registrar? No digo, por llamarlo de una manera. Pero eso es importante. Y a tu pregunta, Claudio, no es nada más como trabajar como en una comunidad indígena, no, es ser de la comunidad, ser originario de la comunidad indígena. Esa es la cuestión. Pero aquí mi compañera de asociaciones políticas quiere hacer uso de la voz. Sí, estoy bien, sí, por favor. ¿Sí o no? Sí. Buenas tardes, soy Magali Arellanes de la Dirección Ejecutiva de Acciones Políticas. Respecto de los cuestionamientos que realizaron, es importante que tengan en cuenta que los partidos políticos están obligados, por ejemplo, en diputación de mayoría relativa, a postular al menos una fórmula de la comunidad a las que pertenecen. Es importante que ustedes en estos momentos están llevando los procesos internos y que ustedes se acerquen a los partidos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ha realizado reuniones con los partidos políticos para que ellos puedan conocer y saber que se están realizando estas asambleas, porque no solamente fue por acatamiento a la sentencia que ya mencionaron, pero para un proceso de implementación real y legítimo de las personas que pertenecen a estas comunidades. Ustedes al partido que tengan la posibilidad de acudir o de ir, también nosotros como instituto, reuniendo los formatos que les pasaron, se va a hacer todo un informe. Se va a hacer todo un informe para que realmente las personas que pertenecen a estas comunidades pues puedan participar y los partidos políticos pues ya tengan ese acercamiento con ustedes. Ahí están los datos y ustedes pueden, pues no dejen de llenarlo para que realmente y efectivamente participen ustedes como personas pertenecientes a estas comunidades, que es lo que se intenta, ¿no? Que este proceso de implementación sea legítimo y que sea verdadero para las comunidades. Igual cualquier duda que ustedes tengan, estamos para orientarlos y que continúen con esto. Ya nada más para explicar el formato. Entonces, en esta cuestión, reitero, no es que se quiera, es que se debe hacer. Se debe hacer. Y aquí quiero retomar un poco lo que explicaba Miguel, en cuanto a nosotros nos digan, es que ya tenemos a alguien que es de una representación indígena, a ver, hay un juicio que podemos nosotros implementar para que no nos digan, pues ya está, ¿no?
O ya todos somos de cierto origen, sí, todos somos de cierto origen, somos mestizos, todos somos mestizos, sí, pero nosotros somos representantes, integrantes de una comunidad indígena con representación de Miguel Hidalgo. Entonces, aquí voy a estar, aquí vamos a estar, créanme, ustedes me conocen ahora a la licenciada Rosalinda, ella siempre está totalmente activa, también atenta, para que cualquier cosa que haya, en cualquier irregularidad que ustedes detecten o cualquier cuestión, aquí estamos y de inmediato. Ahí está el grupo de WhatsApp, mandan un mensaje, sabes que ya fuimos, inmediatamente vamos a estar muy atentos para que esto se respete, porque se debe respetar. Es un logro y hay que hacerlo valer. Entonces, aquí hay un formato, no sé si ya se los entregaron, hay que ir todos, hay que pelear por eso. Sí, yo lo celebro, lo sigo celebrando, de verdad. Sí, aquí hay un formato que es el que comentaba mi compañera de asociaciones políticas, que es muy importante que lo llenen, y muy, muy importante porque se los vamos a entregar a ellos van a ser parte de este informe, que es el que van a remitir ya al tribunal, para que digan, hemos dado cumplimiento, estos son los formatos, le voy a pedir a todos, por favor, que los que están presentes en la asamblea lo llenen y nos los entreguen antes de que se vayan, por favor. Y sería quinto punto del orden del día, en el que, sí, adelante. Si gustan una tabla o algo, me dicen, en el que pregunto si ya no hay otra duda. Sí, ahorita, yo había traído muchas plumas, pero no sé dónde quedaron. En algún lugar las puse. Pero si no hay más dudas o cualquier cosa, quiero reiterar que pues vamos a estar ya atentas, reitero, en todo lo que necesiten. Y pues si no hay mayor información, pregunto a todos, si no hay otra duda, mayor información, si llevan lo suficiente, pues les voy a comunicar que es la grabación de la asamblea, ¿sí? En audio y en video, en su caso se va a publicar y va a estar disponible en el micrositio Acciones Afirmativas para Candidaturas, conforme a las indicaciones de las áreas competentes del Instituto Electoral. Están llenando su formato, no se vayan a ir sin llenarlo, pero voy a dar cierre a nuestra asamblea, por lo que agradezco a todo el personal, a mis compañeros del Distrito 5, del Distrito 13, Pili, Miguel, Claudio, Santiago, Samantha, la licenciada Rosalinda y su servidora Verónica Muñoz. Agradezco a los compañeros de oficinas centrales que están presentes también aquí apoyándonos, a nuestro compañero del Instituto Nacional Electoral de la Junta Local por estar aquí. Como ustedes se dan cuenta, es un distrito y una alcaldía, Distrito 5, Distrito 13, que ha trabajado ya con estos grupos y representaciones indígenas y que vamos a estar con ustedes respaldándonos en este camino y en esta lucha que va a iniciar. Pero va a cerrar. Sin más intervenciones y al ser el último punto enlistado en el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:41 de la misma fecha, se da por concluida la Asamblea Comunitaria Informativa. Muchísimas gracias. Ahora vamos a llenar el formato. Muchísimas gracias, para que les diga Miguel cómo llenarlo. Ahora sí. Dice, formato de aspectos socioculturales de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Datos generales. Demarcación territorial, ahí le ponemos Miguel Hidalgo. Fecha de la asamblea, les espero. 15 de noviembre del 2023. Luego nos dice nombre de la persona participante, y el nombre de cada uno de ustedes. Nombre del pueblo, barrio y o comunidad a la que pertenece. En ese sentido, ahí le ponen, en ese caso, Mazahua. Y pues si pueden ahí nada más Mazahua, Pencil o algo por el estilo. Y ya abajo dice, si forma parte de una autoridad tradicional, mencione qué autoridad y cuál es su cargo. Como les había dicho, representante o integrante, nada más para distinguirlo. Y luego ya nos dice planteamiento. Les espero. Me avisan, Ya luego nos dice planteamiento. ¿Usted participa en actividades culturales dentro de su comunidad? Pues ahí, sí o no. Si hablan lengua indígena, y dice, en caso afirmativo, ahí le tenemos que poner cuál es la lengua que se habla. Luego, tercero, ¿ha tenido su pueblo, comunidad, barrio alguna experiencia previa de colaboración con partidos políticos? Ahí es ponerle que no. Si en caso que fuera afirmativo, pues ahí tendríamos que decir de qué forma ha sido. Pero como en ese caso me dicen que no, pues bueno.
Lo dice, hasta ahorita. No son mogol. Lo 4. En el caso de que en su pueblo, barrio o comunidad existiera algún mecanismo normativo basado en usos y costumbres para la designación de personas que se podrán postular a algún cargo de elección popular, descríbela brevemente. Verbigracia, para que se entienda esta pregunta, es, ¿todos ustedes están aquí? Y a todos les interesó la plática y les interesó candidatearse. Entonces, en ese sentido, lo que van a poner es, si todos pertenecen, por ejemplo, a la comunidad Mazahua y de la misma zona, ¿cómo entre ustedes definirían quién de ustedes sería quien levantaría mano? Entonces, eso es lo que aquí pondrían. ¿Cómo definirían el procedimiento? Una asamblea de tal forma. Es eso lo que dice esta pregunta. Y bueno, ya sería todo el formato y ya nada más, una vez que lo concluyan, me avisan para recogerlo. Les vamos a pedir que nos tomemos nuestra foto siempre, ya saben que nosotros nos acomodamos bien, con calma para que salga bonita. Y reitero, ya estamos fuera de asamblea. De verdad es que en lo personal me da mucho gusto. Hay momentos históricos y momentos y oportunidades, hay que aprovecharlas, hay que exigirlas. Entonces, es el momento. Es el momento y estamos. Sí, María es ciudadana, vecina, luchadora, contralora ciudadana y cuando